Bueno, ahora sí, muy buenas noches a todos. Vamos a abordar un tema denominado cancelación, suspensión y anulación. Obviamente esto dentro del propio proceso de contratación. Eh, Hay un tema que tenemos pendiente todavía. He tenido algunas dificultades para subir el tema 3. De cualquier forma, vamos a sacarnos algunos minutos para hacer un pequeño repaso y después van a tener la grabación también de ese tema. Creo que ya la mayoría está, así que podemos empezar. Bueno, el tema, si hay algún problema con el audio, me mandan un mensaje o alguien habilita el micrófono y me lo señala, por favor. ¿Ya? O con las diapositivas que vayamos a compartir. A ver, dentro de este tema, lo que vamos a revisar son cuáles son las causales, el procedimiento, la resolución y la notificación en relación a la cancelación, suspensión y anulación de un proceso de contratación. ¿Ya? ¿En qué momento es viable? ¿En qué momento es posible de realizar esto? Y prácticamente señalar cuál es ese procedimiento por el cual se puede realizar y cuáles son esas causales, ¿no? Y por supuesto, cuál es ese acto administrativo que prácticamente materializa esa decisión para cancelar, suspender o anular el proceso de contratación. Y la notificación, que bueno, la vamos a ver que es exactamente igual que en cualquier otro tipo de procedimiento que ya hemos revisado. Empecemos. En el caso de la cancelación, ¿no es cierto? Son tres institutos jurídicos que el día de hoy vamos a ver. La cancelación, la anulación y la suspensión de un proceso de contratación. ¿Cuándo se procede a la cancelación de un proceso de contratación? ¿No? Cuando existe un hecho de fuerza mayor y caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso. Vale decir que debe existir un hecho, ¿no?, que no nos permite, que es irreversible y no permite continuar el proceso, ¿no? En la circunstancia actual, si el caso de la pandemia que estamos viviendo, considerada como fuerza mayor, ¿no es cierto? Y o caso fortuito. Ahí vamos a ver algunas particularidades de la definición de fuerza mayor o caso fortuito y en cuál de estos dos, en cuál de estas dos definiciones debería enmarcarse la pandemia o las circunstancias que hacen al COVID, ¿no es cierto? Tiene ciertas circunstancias que, bueno, las vamos a mencionar muy de pasada. Entonces, procederá a la cancelación de un proceso de contratación cuando existe un hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Y este hecho de fuerza mayor o caso fortuito no permite continuar con el proceso, ¿no? Entonces, es una de las circunstancias por las cuales procede la cancelación de un proceso de contratación. También otra de las causales establecidas para señalar la cancelación del proceso de contratación es si se hubiera extinguido la necesidad de contratación. Es decir, yo ya no necesito el objeto de la contratación, ¿no? En su momento, a ver, si ustedes mal no recuerdan, hubo una serie de situaciones respecto a la hidrocloroxina, algo así, el nombre de un medicamento, ¿no? Pero resulta que ha pasado el tiempo, porque claro, nadie sabía o tenía una certeza en relación a la forma de tratamiento
del COVID-19, el coronavirus. Entonces se han ido realizando una serie de situaciones, algunas avaladas, otras no, etcétera, ¿no? Pero resulta que una de estas cuestiones no resulta, o por lo menos hay estudios científicos que demuestran que no es de utilidad, pero ya hemos iniciado un proceso de contratación, muy probablemente, con un laboratorio, independientemente de la forma. Pero resulta que hay estudios científicos que demuestran que no es necesario. Entonces, ya no existe la necesidad de esa contratación. Por lo tanto, procederá la cancelación del proceso de contratación. Finalmente, cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en objetivos de la entidad. Puede ser que efectivamente en determinado momento haya sido necesaria y oportuna una determinada contratación, ¿no? Pero puede haber surgido algún tipo de cambio sustancial en la entidad que ya demuestra y establece que no es necesaria esa contratación. O por supuesto, miren, hemos tenido, producto de ciertas situaciones, por ejemplo, no hablemos de desaparición, pero hablemos del cambio de estructura del Ministerio de Cultura, ¿no? Actualmente es un viceministerio, conforme una decisión del órgano ejecutivo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, hay un cambio sustancial en la estructura. ¿Por qué razón? Porque precisamente, muy probablemente, el Ministerio de Cultura haya estado o haya iniciado procesos de contratación. Pero acá hay un cambio sustancial porque ya no existe ese Ministerio de Culturas, ¿no? Por lo tanto, procederá, ¿no? Conforme el análisis de cada una de estas situaciones, la cancelación de los procesos de contratación, porque obviamente una entidad inexistente no puede continuar procesos de contratación, porque no existe una MAE para empezar, ¿no? Y muy probablemente todas las resoluciones administrativas quedan sin efecto. Entonces, vean las consecuencias de cada de este tipo de decisiones también en los procesos de contratación. Pero bueno, ese es un tema que hará a este instituto, como es la cancelación. 3 causales para la cancelación de un proceso de contratación. Fuerza mayor o caso fortuito que no permite continuar el proceso, ¿no? Cuando ya no existe la necesidad, número 2, y número 3, cuando los resultados de su ejecución no son oportunos o hay cambios sustanciales en la estructura y objetivos de la entidad, ¿no? Entonces, son esas las causales que proceden para la cancelación de un proceso de contratación. Además, dentro de la cancelación puede proceder para uno o varios ítems, ¿no es cierto? Y se cancelará dentro de un mismo proceso de contratación un determinado lote, tramo o paquete, pero para el resto continuará el proceso de contratación. Entonces, el acto administrativo que se emita para la cancelación de esos ítems los identificará claramente. ¿Cuáles son esos ítems? Muy probablemente esos ítems no podrán ingresar a un nuevo proceso o en este mismo proceso, sino se deberá iniciar un nuevo proceso de contratación para los ítems cancelados, si estuviera la necesidad de manera posterior de hacer, ¿no? Entonces, si se cancela el proceso de contratación para uno o varios ítems, se continuará el proceso para el resto. De igual forma, si la cancelación ocurre antes de la fecha de presentación de propuestas, se devolverá las propuestas recibidas. Es decir, como no ha habido apertura de propuestas, simplemente se procede a la devolución si las propuestas hubieran sido recepcionadas.
de manera posterior, cuando se ha cancelado de manera posterior a la apertura de propuestas, lo que se hace es devolver la solicitud al proponente cuando éste lo requiere, ¿no es cierto? Porque uno de los proponentes puede señalar, bueno, toda vez que este proceso de contratación ha sido cancelado, solicito se me devuelva la documentación presentada. Lo que hace la institución es conservar una copia y devolver la documentación al proponente, ¿no? Entonces, esas son las particularidades que hacen a la cancelación en cuanto al manejo administrativo. La suspensión, ¿no?, tiene una característica particular y solamente se establece cuando existen causales de fuerza mayor o caso fortuito. La suspensión solamente acepta causales de fuerza mayor o caso fortuito, que no permiten la continuidad del proceso. Vale decir que por alguna causal, ¿no?, un obstáculo interno o un obstáculo externo, ¿no?, no es posible continuar con el proceso. Y el ejemplo es claramente establecido en la situación actual. No recuerdo bien las fechas, pero aproximadamente el 19 de marzo, ¿no es cierto?, se nos informa que ingresábamos a una cuarentena rígida, o el 21 de marzo, mal no recuerdo, el primer decreto supremo 4199, que establece el ingreso a la cuarentena rígida. Hasta ese momento, nadie, absolutamente nadie, ningún servidor público hubiese pensado en esta situación como una causal de suspensión. ¿Por qué? Porque ha sido repentina, ¿no?, pero se adecúa. ¿Por qué razón? Porque, por supuesto, este es un obstáculo imprevisible, que es una de las características necesarias para establecer fuerza mayor o caso fortuito. No es previsible. Nadie pudo señalar que las consecuencias de esta pandemia iban a tener esta magnitud. Entonces, por supuesto que la causal de suspensión podrá aplicarse en todos los procesos de contratación que hayan estado desarrollándose, porque no permite la continuidad del proceso. Y esta situación, claro que se ha dado durante la cuarentena rígida y durante la cuarentena dinámica para aquellas ciudades que tenían la denominación o la categoría de riesgo alto, por ejemplo, que han continuado, más allá incluso de otras regiones. Y tenían también, pues, procesos de contratación en curso. Suspensión por fuerza mayor o caso fortuito, porque no es posible continuar con el proceso de contratación. Y una de las situaciones que es muy importante de considerar es que solo se puede reanudar en la gestión fiscal. Entonces, suspendida la cuarentena rígida, ¿no?, y se ha procedido al retorno de algunas actividades, ¿no? Algunas han sido anteriores, otras han sido posteriores, ¿no? El caso, por ejemplo, de Servicio de Impuestos Nacionales, que han retornado de manera anticipada a las otras instituciones del sector público. Entonces, en ese caso, se anudará sus procesos de contratación, porque ese decreto supremo, no recuerdo exactamente el número, 4209, no recuerdo exactamente el número de ese decreto supremo, señala de manera expresa que el Servicio de Impuestos Nacionales reanudará sus actividades. Y por supuesto, sus actividades no solamente tienen que ver con el objeto o los objetivos de dicha entidad, ¿no?, que es la recaudación, pues una entidad recaudadora, sino también tiene que ver con esos procesos que seguramente ha ido desarrollando para contrataciones. Entonces, una vez superado el hecho de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá reanudar, pero solo en la gestión fiscal. ¿Qué representa esto? Que si la gestión fiscal inicia el 1 de enero, concluye el 31 de diciembre. Entonces, la
reanudación no podrá ser realizada el 1 de enero del siguiente año. Ahora bien, la suspensión tiene que determinarse por resolución expresa. La suspensión se establece mediante una resolución administrativa que de manera expresa señale que se están suspendiendo los plazos. Además, debiera existir una resolución expresa que establece que se están reanudando los plazos y actos administrativos. Pero aquí la pregunta lógica es, ¿cómo es posible que el 19 de marzo a mí me ha dicho que ya no vaya a la institución? Porque así ha ocurrido, ¿no es cierto? Se ha establecido una suspensión, primero de las actividades en los colegios, después se ha señalado que también las actividades iban a suspenderse en todo ámbito, ¿no? Y el día sábado nos han señalado que ya se estaba estableciendo una cuarentena rígida. Entonces, si el 19, que yo no tenía ni idea de que iba a ocurrir toda esta situación, ¿cómo voy a emitir una resolución expresa que declare la suspensión de plazos? No puedo, porque además las normas para el establecimiento de modalidades como el teletrabajo o la firma digital dentro de las instituciones públicas han salido 1 o 2 meses después. Y su aplicación todavía está en sus primeros pasos. Entonces, no tengo la posibilidad material, ¿no es cierto?, de emitir una resolución expresa que declare la suspensión del proceso de contratación. ¿Cuál es la solución? Porque además tengo una obligación de registrar en el SICOMES, ¿no? Enseguida la damos, de acuerdo a lo que yo pienso, porque existe una obligación de emitir una resolución expresa que señale el inicio de la suspensión o la declaratoria de la suspensión del proceso de contratación. Y también tiene que existir una resolución expresa que reanude los plazos y actos administrativos dentro de ese proceso de contratación. ¿A partir de qué momento se deben reanudar los plazos y actos administrativos? Desde que el impedimento se hubiera subsanado. En este caso, ¿cuál era nuestro, en el ejemplo que hemos ido señalando, cuál era nuestro impedimento? Nuestro impedimento era que, por supuesto, existe una declaratoria de cuarentena, no había actividades administrativas, pero una vez que ha salido un nuevo decreto estableciendo la cuarentena dinámica, se han ido reanudando las actividades dentro de las instituciones públicas, ya existe ese respaldo normativo, que es el decreto supremo, y también se debe reprogramar el cronograma. Entonces, miren, más o menos, si mal no recuerdo, a ver, pongamos un ejemplo, el caso del órgano judicial. El órgano judicial, más o menos, hay un decreto supremo 4185, no recuerdo el número, pero hay un decreto supremo que se emite el 31 de julio, que de manera expresa señala que el órgano judicial deberá reanudar todas sus actividades, ¿no? El 31 de junio. Y el órgano judicial, el 2 de julio, emite un acuerdo de sala plena que establece el 2 de julio como fecha de reanudación de las actividades dentro del órgano judicial. Entonces, será a partir del 2 de julio
que ya no existe ese impedimento para continuar los procesos de contratación. Porque claro, el objetivo de ese acuerdo, de la emisión de esa circular, básicamente es señalar que los plazos procesales para las partes en determinado proceso, procesos judiciales, se han reiniciado. Pero también tiene un efecto en el área administrativa. Como ya las actividades se han reanudado, también ese impedimento, esa causa de fuerza mayor o caso fortuito, habría sido subsanado y ya no existiría. Obviamente, entendiendo también la situación, no es que haya desaparecido la pandemia, sino que ese impedimento para asistir a las oficinas, ese impedimento para la revisión de documentos, etcétera, habría concluido, ¿no? Entonces se entiende que también ese proceso debe continuar. Por lo tanto, una vez subsanado, se continuará y se reprogramará el cronograma para el desarrollo del proceso de contratación. De igual forma, la suspensión, la cancelación y la anulación se debe notificar en el SICOES y en la mesa de partes a través del formulario 100-E, y se tiene 2 días hábiles a partir de la emisión y notificación a partir de la emisión de la resolución administrativa que declare la suspensión o la reanudación de plazos y actos administrativos. Eso en cuanto a la suspensión. En cuanto a la anulación, habrá que señalar que son 2 las causales para la anulación de un proceso de contratación. El primero es el incumplimiento o inobservancia a la normativa de contrataciones vigentes. Vale decir que en algún punto, o sea, yo tengo una norma, el Decreto Supremo 181, que me establece cuáles son las condiciones, cuáles son los participantes, cuáles son los documentos, es decir, me señala el camino que yo debo seguir dentro de un proceso de contratación. A esto se suman los reglamentos específicos de cada institución. Entonces, si yo no he cumplido lo que se haya señalado dentro de esta normativa, ¿no?, corresponderá la anulación de ese proceso de contratación. O, en su caso, si hubiera algún tipo de error en el DBC publicado, se anulará hasta el vicio más antiguo. Y después se continuará con el proceso. Entonces, son 2 las causales: incumplimiento o inobservancia a la normativa de contrataciones o error en el DBC publicado. De igual forma, se puede anular uno o varios ítems, y con los ítems que no se haya determinado la anulación, se continuará el proceso de contratación. Cuando la anulación sea por error en el DBC publicado, la entidad convocante deberá publicar nuevamente la convocatoria en el SICOES. Es decir, si existe un error en el DBC y se anula ese proceso de contratación, la entidad convocante debe publicar nuevamente una convocatoria en el SICOES. Recapitulemos, porque es muy importante considerar cuáles son las causales para anular, cancelar o suspender un proceso de contratación. Cuándo cancelo, cuándo anulo y cuándo voy a suspender. La cancelación, cuando existe un hecho de fuerza mayor o caso fortuito irreversible, ¿no es cierto? Por ejemplo, podríamos señalar que teníamos la refacción de una unidad educativa, pero que lamentablemente por un tema, por ejemplo, de una inundación, el tema
En La Paz yo recuerdo, no sé hace cuántos años, pero ocurrió un tema con Callapa, con deslizamientos, ¿no es cierto? Puede ser que una unidad educativa haya proyectado, o el municipio haya proyectado por una unidad educativa la construcción de nuevas baterías baterías sanitarias, ¿no? Baterías de baño, ¿no? Pero precisamente por el deslizamiento, que es un hecho de fuerza mayor, irreversible, porque prácticamente ya no existe el colegio. Ya no necesitas ese proceso de cancelación. Cancelación cuando existe un hecho de fuerza mayor irreversible. Es decir, que ya no te permite continuar. Cuando ya no necesitas contratar y, por supuesto, cuando los resultados no son oportunos o hay cambios sustanciales. 3 motivos: cancelación, fuerza mayor, caso fortuito, irreversible. Cuando ya no hay necesidad de contratar y, por supuesto, cuando la ejecución o los resultados no son oportunos o hay cambios sustanciales en la entidad. Disculpas. Suspensión. Cuando se da un evento de fuerza mayor o caso fortuito que no permite la continuidad del proceso. O sea, la suspensión es simple, ¿no? Va a haber un evento, un hecho, un obstáculo externo o interno que de momento no me está permitiendo continuar el proceso de contratación. Y no hablemos solamente del tema de la pandemia, ¿no? Pueden ser hechos sociales, ¿no? En Bolivia hemos tenido jornadas complicadas en distintos tiempos históricos, ¿no? Puede ser manifestaciones, bloqueos, no es posible. O sea, son situaciones que se han ido dando. Por supuesto que han determinado la suspensión de actividades y por lo tanto no se ha podido continuar ese proceso. Se suspende. Pero en este caso la fuerza mayor o caso fortuito no es irreversible, como en el caso de la cancelación. Sino, en este caso, se te va a permitir continuar el proceso una vez se levante o ya no exista esa causal de fuerza mayor o caso fortuito. Para la anulación, cuando existe un incumplimiento o inobservancia a la normativa de contrataciones vigente, es decir, no se ha cumplido con alguna de las situaciones. Les voy a poner un ejemplo en el foro, en realidad, para que ustedes puedan señalar qué procede. ¿Ya? Va a ser un tema de debate. Pero bueno, veamos. También error en el DBC publicado. Ya hemos visto cuáles son sus consecuencias. Entonces, ya conocemos cuáles son las causales para cancelar, anular o suspender un proceso de contratación. La cancelación, en resumen, son hechos, son situaciones de carácter irreversible. Es decir, la institución manifiesta, la entidad pública manifiesta que ya no es necesario, ya no es posible continuar con ese proceso de contratación. La suspensión tiene que ver con un hecho fortuito, un caso fortuito o fuerza mayor que se va a vencer. Vale decir, es por un determinado tiempo que esta situación no es superable. Y por supuesto, la anulación cuando no ha cumplido con la normativa o hay un error en el DBC. Una de las condiciones necesarias e importantes para que ustedes puedan diferenciar, porque claro, en determinado momento la anulación, por ejemplo, tendría efectos muy parecidos al recurso administrativo de impugnación, ¿no es cierto? Pero nos vamos a dar cuenta en función de quién promueve estos institutos
para poder diferenciarlos claramente. Primera condición necesaria para la cancelación, suspensión y anulación del proceso de contratación. Debe realizarse antes de la suscripción del contrato, orden de compra u orden de servicio. Necesariamente. La cancelación, suspensión y anulación de un proceso de contratación solo es viable cuando se realiza antes de la suscripción del contrato, orden de compra u orden de servicio. Y esto es muy importante que lo recordemos. La cancelación, suspensión y anulación de un proceso de contratación solamente es posible de realizarlo antes de la suscripción del contrato, orden de compra u orden de servicio. Se debe realizar mediante resolución expresa, vale decir, existe un acto administrativo emitido por la MAE, el RPC o el RPA, ¿cierto?, que señala de manera expresa que se está cancelando el proceso de contratación. Una resolución administrativa que señale de manera expresa que se está suspendiendo el proceso de contratación y, por supuesto, una resolución administrativa que de manera expresa señale que se está anulando el proceso de contratación. Esa resolución expresa tendrá como sustento un informe legal y un informe técnico, necesariamente. Esa resolución tiene un informe legal y tiene un informe técnico que le va a servir de sustento para la resolución en relación a la decisión asumida. ¿Y por qué razón es necesario tener un informe legal y un informe técnico? Porque, por supuesto, ustedes saben muy bien que la administración pública maneja recursos públicos, tiene fondos públicos. Y el hecho de que tú hayas destinado un determinado tiempo, personas, material, posiblemente recursos, de manera directa, todo ese proceso de contratación, pues hace que tengas que sustentar por qué lo cancelaste. ¿Por qué todo ese tiempo, todo ese recurso humano, ese recurso material dirigido a un proceso de contratación, ahora está señalando que se va a cancelar? Tienes que tener un informe legal y, por supuesto, un informe técnico que sustente aquello. El procedimiento para la emisión de una resolución de esta naturaleza es básicamente muy sencillo, ¿no es cierto? Se identifica la causal para cancelar, suspender o anular el proceso de contratación, ¿no? Se emite un informe técnico, ya sea por la solicitante o en su caso quien haya realizado la observación, sustentará de manera técnica las razones por las cuales considera que se debe cancelar, suspender o anular el proceso de contratación. El área legal revisará si se adecua o no la causal a alguno de estos institutos jurídicos. Es decir, la causal que me está invocando condice para la cancelación del proceso, ¿no? O corresponderá a una suspensión, porque se entiende que si yo voy a iniciar un proceso de contratación, este debiera concluir en la suscripción de un contrato, de una orden de compra o una orden de servicio. Por supuesto, el contrato deberá acabar con el cumplimiento del objeto de la contratación. Es decir, por eso yo inicio un proceso de contratación, porque se ha identificado la necesidad, se ha identificado claramente el objeto de esa contratación y entiendo que este debiera concluir con la suscripción de un contrato. Si no es así, tiene que haber un sustento
establecido tanto en la parte técnica como en la parte legal. Y el acto administrativo que necesariamente debe ser emitido cuando se produce una cancelación, suspensión o anulación es una resolución expresa. Ahora bien, en cuanto a la notificación, habrá que señalar que la notificación se realiza al igual que en cualquier acto, cualquier otra actuación que se deba comunicar a través del SICOES, mesa de partes, fax, correo electrónico. Lo importante de este tipo de notificaciones es que se garantice el conocimiento de si hubiera algún afectado en algún derecho subjetivo. Y ahí surge una cuestionante. Por ejemplo, todos nosotros hemos tomado conocimiento de que ahora se estaría cuestionando un proceso de contratación en relación a pruebas PCR o pruebas para el COVID, ¿no es cierto? Para el COVID-19. No conozco a detalle, pero seguramente se tendrá que revisar si ya existe un pronunciamiento, el cual tampoco conozco a detalle, del Ministerio de Justicia, pero se tendría que analizar, por ejemplo, en un caso hipotético, de qué correspondería, ¿no? Si efectivamente se hubiera dado, como señalaba esa empresa uruguaya, que ha cumplido con toda la presentación de la documentación establecida en el documento base de contratación, ¿qué correspondería? ¿Una cancelación, una anulación, una suspensión o un recurso administrativo de impugnación? Una de las diferencias sustanciales que ustedes tienen que establecer para esto, no sé si alguien se anima, si alguien levanta la mano, excelente para poder responder. Conocen el contexto del problema, ¿no es cierto? Son medicamentos, son pruebas para utilizarse en la detección del COVID-19. Hay una empresa que señala que habría cumplido con todo en la documentación. Y ahí hay dos posibilidades: ¿cumplió o no cumplió? ¿Cumple o no cumple? ¿No es cierto? En el hipotético caso de que se hubiera cumplido, ¿cuál sería el mecanismo idóneo para subsanar o para que este proceso continúe? Cancelar el proceso, suspender el proceso, anular el proceso o un recurso administrativo de impugnación. Acá quiero que hagan una diferencia fundamental para evitar cualquier tipo de confusión. El recurso administrativo de impugnación, porque ya hay una adjudicación. En nuestro ejemplo ya existe una nota de adjudicación y existe una resolución de adjudicación, ¿no? Y obviamente la empresa que no ha sido favorecida con ese ítem ha dado a conocer. Cuando quien pretende impugnar es el proponente o el interesado, corresponde un recurso administrativo de impugnación. ¿Se entiende? ¿No? Administración pública por un lado y proponentes o interesados por el otro. ¿Ya? Administración pública, proponentes e interesados. El recurso administrativo de impugnación es un medio de los proponentes o interesados. El recurso administrativo de impugnación
es un medio para cuestionar del proponente o interesado. Punto. Vale decir que el mecanismo idóneo para cuestionar todo lo que ha cuestionado no era la prensa, no era los medios de comunicación, sino la interposición, por supuesto, de un recurso administrativo de impugnación, porque eso es lo que corresponde, porque es, pues, es un medio inefectivo, dejando de lado otras consideraciones que no las vamos a tomar en cuenta. El medio idóneo para que esa empresa cuestione era un recurso administrativo de impugnación. Y el medio idóneo para que los proponentes o interesados cuestionen el proceso de contratación es el recurso administrativo de impugnación. Punto. No hay más. Y acá la diferenciación. Al frente del proponente interesado está la administración pública, la entidad. Los medios idóneos que tiene la entidad pública para subsanar, para corregir, para reencauzar un proceso de contratación, por supuesto, que son la cancelación, la suspensión o la anulación. Es decir, que solamente al interior de la administración pública se tomará la decisión de cancelar, suspender o anular el proceso de contratación. Es posible que en algún momento algún proponente señale que existen ciertos errores o se ha incumplido la norma, pero no es vinculante si no es a través de un recurso administrativo de impugnación. Entonces, quien tiene la potestad, la facultad para señalar que puede existir causales de cancelación, suspensión o anulación, es la propia administración pública, porque es una potestad que tiene, que le otorga a la norma. En nuestro ejemplo, si hubiera algún tipo de esas situaciones y efectivamente, como ha señalado la empresa que ha realizado la observación a la adquisición, hubiese señalado, y si hubiera sido cierto, lo que correspondería, en mi opinión, era una anulación. ¿Por qué razón? Cancelación, no, porque no es un caso de fuerza mayor o caso fortuito que sea irreversible. ¿La necesidad existe? Claro que sí. ¿No ha habido cambios en la estructura de esa institución? ¿O los resultados esperados no son distintos? Suspensión tampoco, porque el proceso tiene que continuar. No hay un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que te permita suspender. Anular sí, porque probablemente no se realizó la valoración adecuada de la documentación, etc. Pero es una decisión de la entidad. Entonces vean cómo los medios son idóneos para tomar la decisión en un determinado momento. Algunos aspectos importantes es precisamente los efectos sobre los proponentes. Porque claro, por un lado la administración pública puede decidir cancelar ese proceso en cualquier momento, hasta antes de la suscripción del contrato, ¿no? Es decir, ya he adjudicado, ¿no? Hay una resolución de adjudicación, una nota de adjudicación, y decido cancelar el proceso porque no se ha suscrito. ¿Puedo hacer eso como administración pública, como entidad? Sí. Ya hay una nota de adjudicación, ya hay una resolución de adjudicación y he decidido anular el proceso. ¿Puedo realizar esta situación como entidad pública? Sí. Y lo mismo para la suspensión, pese a que tendrían que justificarla. Pero en este caso hay un efecto. Imagínense que ya hay una empresa adjudicada. Y para participar de este proceso de contratación, ¿no es cierto?, he ido presentando, he ido incurriendo en una serie de gastos, ¿no? Tema de garantías, tema de profesionales que elaboran la propuesta, y una serie
gastos, si ustedes quieren, que han sido erogaciones que ha realizado esta empresa. Y además, he sido adjudicado. Entonces, si la entidad pública decide cancelar, anular el proceso, ¿no me estaría afectando? Por supuesto que sí. Pero además, ojo, ¿no es cierto? Yo ya he gastado una serie de recursos. Y ahí la pregunta lógica es, ¿tendré derecho a que se me resarza como en cualquier contrato de carácter civil? ¿No? Porque si en un contrato de carácter civil hay una prestación y una contraprestación. Yo te pago por un servicio, por un bien, y tu obligación es entregar en el plazo y conforme a las condiciones establecidas. Si tú no lo haces, ¿no es cierto? Si tú no lo haces, habrá ciertas consecuencias porque me has perjudicado. Los perjuicios son daños y perjuicios, lucro emergente, lucro cesante, etcétera. Entonces, vean, yo tengo el derecho a una relación civil, ¿no? Una relación, un relacionamiento establecido por Código Civil, de exigir el resarcimiento de daños y perjuicios. Pero la administración pública, porque, ojo, en nuestro ejemplo, ya nos ha adjudicado. Yo ya gasté un montón de profesionales, garantías y todo lo que conlleva el proceso de contratación. Pero entidad pública, tú decidiste anular el proceso o cancelarlo finalmente. Entonces, no debería ser resarcido. Enseguida vamos a leer una sentencia y más o menos nos aclara un poco esta respuesta. Otra situación. ¿Qué ocurre con el proceso de contratación? Ya existe una nota, y esto es para el foro, pero más o menos les doy el contexto. Se han cumplido todas las etapas de mi proceso de contratación, tengo la nota de adjudicación, tengo la resolución de adjudicación, pero el proponente adjudicado no presenta su documentación, no firma, por distintas situaciones, porque puede ser que hayan cambiado los precios, ya no le sale en cuanto a sus costos, etcétera, o porque finalmente no los puede actualizar, no interesa, pero no firma. Existe un desistimiento, expreso o tácito. Expreso porque señalo una nota que no voy a poder cumplir. ¿Qué corresponde? ¿Qué es la pregunta? Es decir, hay un desistimiento, expreso o tácito, no importa. ¿Qué corresponde? Corresponderá a una cancelación, no porque la necesidad sigue, corresponderá a una suspensión, no porque no hay situación, corresponderá a una anulación, adjudico al siguiente. ¿Qué corresponde? Es un tema que tendrán que analizarlo y verlo en nuestro foro. Pero yo quiero leerles un poco esta sentencia, la 145-2011, en relación a los efectos con los proponentes y los perjuicios que se hubieran podido causar en cuanto a todo lo que les señalaba. Voy a compartir esta sentencia. Un segundo, es esta. Acá está. Es una sentencia constitucional 145 quebrado 2011. Una empresa Fugaz contra YPFB. Vayámonos a lo importante. Lo importante, recordemos, siempre está en los fundamentos jurídicos del FAI. A ver, nos aseguramos de que estamos compartiendo.
la pantalla correcta. Perfecto. Lo importante, la parte vinculante de una sentencia constitucional, siempre va a estar establecido en los fundamentos jurídicos del fallo, normalmente en el romano número 3. En este caso, bueno, hace una serie de consideraciones, ¿no es cierto?, sobre la seguridad jurídica en la Constitución, el sistema de contratación de bienes y servicios en la administración pública, nos señala desde el origen y de dónde deviene en relación a la ley 1178, por eso es importante que lo lean y vean. Y específicamente nos habla, por ejemplo, de la anulación de los procesos de contratación en bienes y servicios y de consultoría viable en la administración pública. Hace un desarrollo de todo lo que la norma y la doctrina señala al respecto, ¿no es cierto? Incluso hace mención a la normativa que estuvo vigente antes del Decreto Supremo 181, hace una revisión histórica, por eso les digo, es muy importante que revise. Pero a ver, esta parte me interesa. En definitiva, de la revisión de la memoria histórica de las normas básicas de contratación de bienes y servicios, ¿no es cierto?, en nuestro ordenamiento jurídico se puede concluir que la cancelación y anulación de los procesos de contratación como actos administrativos surgen como un remedio legal a la incorrecta actuación de la administración. Entonces, ¿qué te dice el Tribunal Constitucional? La anulación, la cancelación, surgen como un remedio legal. Vale decir, aquello que hiciste mal, yo le voy a poner un remedio legal. Son medios legales que se ponen a disposición de las entidades estatales para lograr, a través de un acto administrativo, que la administración rectifique su proceder. Ojo, medios legales a disposición de la entidad estatal, no del proponente ni del interesado. Es decir, solamente es un medio de la entidad estatal. ¿Para qué? Para que a través de un acto administrativo rectifique su proceder. Es decir, son la garantía para una efectiva protección de la legalidad de la situación fáctica. La cancelación y anulación son actos administrativos por los que un sujeto legitimado para ello revise, revoque o reforme una resolución administrativa o excepcionalmente un trámite dentro de un plazo determinado y siguiendo las formalidades establecidas y pertinentes al caso. Y va desarrollando qué es la cancelación, son procedimientos de segundo grado, etcétera, etcétera. Pero esta parte es la que me interesa. El titular del derecho anulado o revocado no tendrá derecho a indemnización. ¿Ya? Queda absolutamente claro. Yo me he visto perjudicado, pese a que a mí ya me han adjudicado, y hay una resolución de adjudicación, y hay una nota de adjudicación, ¿no es cierto?, y obviamente incluido en gastos. Por supuesto que tendré que pedir que alguien me indemnice. ¿Por qué razón? Porque no puedo yo haber erogado todos esos recursos, que no exista una posibilidad o que por un error administrativo, por una situación que no es atribuible a mi persona, se anula un proceso. Que nos responde el Tribunal Constitucional, por supuesto, en un caso con esas características. Como titular, cuando ya me han adjudicado, de ese derecho anulado o revocado, no tendrá derecho a indemnización. Nada habrá que indemnizar por mandato de la propia norma vigente, cuyas condiciones fueron preestablecidas, definiendo las reglas a las cuales los oferentes se sometieron, sin impugnar la norma que luego acusan de vulneratoria, siendo irrelevante a los efectos de la invalidez que esa infracción se produzca por error o intencionadamente, por la autoridad o funcionario que es su autor. O sea, no importa,
No importa que si ese error, esa infracción, es intencional o es parte de un acto negligente. No interés. Extremo que será verificado únicamente por los titulares del sistema de control posterior y en ningún caso como se dio en autos por el Tribunal de Garantías. Así, el tribunal anterior ha dicho que sí correspondía, pero el Tribunal Constitucional, como revisor de sus actos, ha señalado que no corresponde. Entonces, vean lo importante de hacer una revisión de la jurisprudencia, porque en todo caso, muchas veces, muchos de los aspectos no están precisamente señalados dentro de la normativa que se emite. Si tienen consultas, por favor, a ver, tratemos de revisarlas, ¿ya? Y luego las podemos hacer. A ver, Remy nos dice, para procesos de contratación menor que no corresponde su registro en el SICOES, ¿se realiza el mismo procedimiento para una cancelación? Por ejemplo, emitir una resolución expresa. Sí, claro que sí. O sea, los registros en el SICOES son prácticamente un medio de control o de transparencia, si ustedes quieren, ¿no? Pero prácticamente todo lo establecido en el Decreto Supremo 181 se debe cumplir, ¿no? Vale decir que yo necesito saber y necesito documentar cuáles han sido las razones para cancelar mi proceso, para suspender o para anular. Y eso no existe otra forma u otro procedimiento que no sea una resolución expresa, que se base en un informe técnico o en un informe y en un informe jurídico. Perdón. No sé si tienen alguna pregunta más. Queda el micrófono abierto para que podamos realizar. Perfecto. Cancelación, suspensión y anulación. De cualquier forma, si existen preguntas, tenemos los apuntes de clases que también pueden irlos realizando para que podamos revisar. Para una cancelación, suspensión, anulación, Daniela nos dice, ¿debería existir el recurso administrativo de impugnación? No. Son dos procesos, procedimientos distintos. Son dos procedimientos distintos porque uno lo ejerce el proponente o interesado, que es el recurso administrativo de impugnación. Y la cancelación, suspensión y anulación, solamente la entidad pública, ¿no? Entonces son dos procesos distintos. Ahora bien, que el efecto de un recurso administrativo de impugnación sea la anulación del proceso, es otra cuestión, ¿ya? Pero desde el punto de vista de quien inicia, para la cancelación, suspensión y anulación, necesariamente es la entidad. Como les digo, lo único que tiene que verificar es que las causales se adecúen, ¿no? Tanto para la cancelación, suspensión o anulación. Las órdenes de compra en procesos de contratación menor se pueden anular o suspender. Otra vez, la cancelación, anulación o suspensión solamente procede hasta antes de la suscripción del contrato, orden de compra u orden de servicio. Entonces, si ya existe una orden de compra, ya existe una orden de servicio o existe un contrato, no es posible ni anular, ni suspender, ni cancelar. ¿No es cierto? La anulación, cancelación o suspensión solamente procede hasta antes de la suscripción del contrato, orden de compra u orden de servicio. Ese es su tiempo de vigencia, si ustedes quieren, hasta antes de la suscripción. Evelyn
no señala si se adquiere material por 15.000 bolivianos, ya llegó la nota de adjudicación y el proponente no presenta los documentos, se le sancionará por desistimiento y se vuelve a hacer otra contratación con otro proponente. Ese es el tema de debate exactamente, Belit, en nuestro foro. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que corresponde? ¿Corresponderá una anulación? ¿Cancelación? Yo creo que no. ¿Suspensión? Tampoco. Evelyn, la pregunta que nos hace es el tema de nuestro foro. ¿Qué corresponde? Porque independientemente de las causales, no nos señala por qué no se va a suscribir el contrato. Es decir, no se ha suscrito ni el contrato, ni la orden de compra, ni la orden de servicio. ¿Qué procede? ¿Qué se tiene que hacer? ¿No? Es un tema que lo vamos a señalar en nuestro foro y vamos a tratar de encontrar una alternativa de solución. Bueno, dicho esto, la clase de hoy la podemos concluir acá. Si no existen más preguntas, por favor, hasta el día de mañana voy a ya tenerlo subido el tema número 3. Si hubiera alguna pregunta, de igual forma. A ver, Daniela García, ¿por qué no se tiene una copia de la propuesta en licitación pública y no de la modalidad AMPE? Entiendo que en la modalidad AMPE, efectivamente, no sé si hablas el tema de la propuesta. Ese es un tema esencialmente que tiene que ver con los respaldos que tú vas a tener y las cuantías. Porque uno de los problemas que tiene la administración pública es precisamente el exceso de documentación que se tiene. Porque todo esto tiene que, si ustedes quieren, resguardarse, ¿no es cierto? O sea, yo de todo el proceso de contratación tengo que tener la documentación de respaldo, ¿no? Ese es un proceso que debería encararse como modernización. Es un tema, por ejemplo, de monografía por ahí, ¿no? Lo que nos señala Daniela García. Es decir, que por qué en determinada modalidad sí te exige que se tenga el resguardo o la copia y no en la otra, cuando prácticamente debiéramos dar un paso ya para los expedientes digitales, ¿no? Monografía. Expedientes digitales en los procesos de contratación. Miren que estamos dando los primeros pasos, ¿no? Estamos dando ya los primeros pasos. Entonces, podría ser por ahí una solución. Tania Arriaga nos dice, en contrataciones menores a 20.000 no se registra en el SICOES, pero ¿cómo llevamos un registro de un desistimiento? ¿No? A ver, en las contrataciones menores a 50.000, me parece, contrataciones menores ahora a 50.000, efectivamente no existe una obligación en cuanto al registro en el SICOES, pero sí existe la obligación de registrar este tipo de desistimientos por disposición, si mal no recuerdo, del artículo 27 o 28 de Decreto Supremo 181, porque efectivamente aquellos que no hayan suscrito un contrato están impedidos de participar en procesos de contratación. Entonces, no existe una obligación en cuanto al registro del propio proceso de contratación menor, pero sí existe una obligación de registro de aquel que no ha cumplido. Porque obviamente la norma prevé que aquella persona que haya incumplido con el Estado no pueda participar de futuros procesos de contratación. Entonces, corresponderá informar al SICOES a través del formulario. Existen ciertos temas técnicos que efectivamente tal vez son a los que se refiere Tania, pero yo necesito poner en conocimiento. Esa es mi responsabilidad, porque así lo establece la norma. Los temas técnicos
¿no? Y esto yo siempre lo reitero, porque me dicen, es que el sistema no me permite. A ver, o sea, una situación distinta, y eso yo lo tengo muy, muy claro, es el manejo del sistema, el diseño de la lógica del sistema. Pero esa lógica no puede estar del sistema, esa lógica del sistema no puede estar por encima de la norma. Si la norma me establece una obligación, yo tengo la obligación de realizar. Muy bien, técnicamente no se puede, pues existe una nota de información a quien corresponda, al ente rector, al Ministerio de Economía, dando a conocer esta situación. Pero yo estoy cumpliendo. ¿Por qué? Porque la norma me permite. El sistema que tenga ciertas situaciones es un tema distinto. Para mañana es la tarea, no recuerdo bien qué tarea tenemos, enseguida lo revisamos. Aplica la suspensión en caso de que se haya adjudicado la contratación a un proponente y éste no pueda presentar la documentación para la firma de contrato dentro del plazo establecido. Podría ser en tanto y en cuanto exista una causal de fuerza mayor o caso fortuito. Es decir, yo ya he adjudicado, ¿no es cierto?, a través de una resolución, una nota de adjudicación, pero no puede presentar la documentación. ¿Y por qué razón no puedo presentar la documentación? Porque existe una cuarentena, o incluso, miren, tanto es así que, no sé si les mencionaba, pero existe una sentencia constitucional que, en la cual el recurrente, el accionante, es el término correcto, ¿no?, indica que el último día que se vencía de plazo existía una movilización, ¿no?, y no pudo llegar por esa razón. Entonces, obviamente, ya no se suscribió el contrato, interpuso un amparo constitucional y le salió favorable porque dijeron que ese era un hecho que efectivamente había ocurrido, por lo tanto, debió haberse suspendido ese plazo hasta que pase ese momento de conflicto social y él pueda presentar su documentación, ¿no? Entonces, esa situación es una causal de caso fortuito, por ejemplo, ¿no? Porque eso es un obstáculo interno, ¿no? Imprevisible, porque claro, nadie programa este tipo de movilizaciones. Aló, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Estás Una como... consulta. Sí, sí, claro. Estás como Moro Díaz. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Adalit. Adalit. Ok, mucho Sí, gusto, Adalit. Dime. una consulta. En el caso de que tuviéramos una contratación de 25.000 bolivianos, se haya formalizado con una orden de compra o una orden de servicio y en el plazo diga 10 días a partir de la orden de inicio ¿Ya? y por X razones los funcionarios ya no estaban, se los ha sacado o por la pandemia, esa orden de inicio no se ha dado hasta después de ya 2 meses. Y la necesidad ya se ha extinguido para hacer la adquisición de sus productos. ¿Qué se podría hacer? Bueno, ahí ya estamos en otro tipo de problema porque lo reiteramos, ¿no? No procede ni la cancelación, ni la suspensión, ni la anulación de este proceso, sino simplemente tendríamos que ir a la parte de la resolución, si correspondiera, ¿no es cierto?, de el contrato, la orden de servicio u orden de compra, ¿no? Ahora bien, hay un procedimiento, eso lo vamos a explicar en el video, pero les adelanto algo. Para yo resolver un contrato, o sea, esto es un tema distinto, reitero, ya se ha suscrito la orden de compra, el contrato o la orden de servicio. Por lo tanto, no procede ni cancelación, ni suspensión, ni anulación. Estamos en otra etapa. ¿Qué es lo que correspondería? La resolución del contrato, de la orden de compra o la orden de servicio. Pero este tiene su procedimiento. Y dentro del procedimiento, si ustedes revisan los documentos base de contratación o los modelos de contrato, siempre hay una cláusula de terminación.
¿ya? Y esta cláusula de determinación señala las causales por las cuales se puede resolver un contrato. Causales atribuibles al proveedor o causales atribuibles a la entidad. Entonces, en este caso, pareciera que es una causal atribuible a la entidad. Por lo tanto, ahí se tiene que activar el mecanismo de resolución, que no siempre va a terminar en la resolución del contrato, porque si es una causal atribuible a la entidad, el contratista o el proveedor señalará esa causal. ¿Y qué es lo que señala el procedimiento? El procedimiento te dice, ¿no?, establecido en los modelos de contrato, tú tienes que notificar una carta notariada de tu intención de resolver el contrato. Y tienes que otorgarle un plazo para que se subsane ese obstáculo. Si se subsana, continúa. Sin perjuicio, porque puede ser que el proveedor, el contratista tenga la intención de cumplir y cumple, ¿no? Notificado con la carta notariada de resolución, dice, no, yo voy a cumplir dentro de ese plazo y cumple, y concluye el contrato y está bien. Pero un tema aparte es la responsabilidad que conlleva esos exfuncionarios o las situaciones que se hayan, ¿no? Y si no se cumple y existe imposibilidad, pues se emitirá otra carta notariada, ¿no?, vencido ese plazo, por el cual ya se señala la resolución del contrato, de la orden de servicio o la orden de compra, y por lo tanto ya corresponderá a los efectos. Su inscripción o no en el SICOES por ser o no una causal atribuible al proveedor o al contratista. Entonces, más o menos por ese debiera ser el camino que se tiene para este tipo de situaciones. Porque, ojo, la forma ordinaria en la cual tiene que concluir un proceso de contratación es con la suscripción del contrato, orden de servicio u orden de compra, y con la entrega del bien, con la conclusión del servicio, con la entrega de la infraestructura si es una obra, etcétera. Es decir, tiene que cumplirse el objeto del contrato. Ese es el objeto de nuestro proceso de contratación. Nuestro proceso de contratación de ninguna forma tiene que buscar como cancelarse, suspenderse, anularse o en su caso que no se pueda cumplir lo que estamos comprando, el servicio que estamos pidiendo o la construcción que estamos realizando. Esa es la forma que debe concluir. Y si yo tengo los mecanismos legales para que eso concluya de esa forma, pues claro que lo haré. Ahora, ¿tienes otro tipo de dificultades? Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, si estoy o no estoy dentro del plazo, etcétera. Son particularidades, pero que siempre debemos tener en cuenta los principios, ¿no? Eficacia, eficiencia. Sí, voy a lograr mis resultados, ¿no? Con el menor costo y el menor tiempo posible. Porque, claro, haces una evaluación, ¿no? Por lo más fácil va a ser, resuelvo el contrato e inicio otro proceso. ¿Cuánto me va a demorar ese otro proceso? Si mi proveedor tiene la intención, han pasado 2 meses por culpa de la entidad, pero él va a cumplir en 10 días. ¿Qué prefiero? ¿Que cumplen esos 10 días o iniciar todo un proceso que me va a demandar muchísimo más tiempo, meses? Entonces, siempre hay esas posibilidades. Adalit, no sé si hemos contestado. Sí, una consulta, pero en este caso, en una orden de servicio o orden de compra, por lo menos en el modelo que yo tengo, no especifica o no señala la resolución de contrato o Correcto. para irme por esta parte. Así Entonces, es. ¿qué podría hacer? Ahí hay una situación y un comentario que yo tengo, y objeto de una monografía también, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para una resolución de una orden de compra, una orden de servicio? ¿No? O sea, ¿qué hago? Porque las órdenes de servicio normalmente están establecidas por un tiempo corto, 15 días hábiles, ¿no? No existe un procedimiento Brenda. como tal. Eso, adelante, David. No, está bien. Entonces, ¿qué ocurre? Una buena orden de servicio debiera contemplar aspectos muy resumidos de esta situación. Si tienen la oportunidad de ver, por ejemplo, órdenes de servicio de IEPFB, prácticamente, si bien es una orden de servicio, una orden de compra, estas son extensas, porque precisamente prevén este tipo de situaciones.
qué ocurre si no cumple, para el mecanismo para resolver, etc. Pero ¿qué pasa si de manera previa mi orden de servicio no contempla este plazo? Pues la ley de procedimiento administrativo, porque un proceso de contratación no deja de estar dentro del ámbito administrativo, señala la posibilidad de usar ciertos aspectos supletorios, ¿no? Y uno de esos aspectos supletorios son el procedimiento para un contrato, ¿no? En un contrato están muy claramente definidos los plazos, pero para una orden de compra, no. Entonces tendré que adecuar esos plazos. ¿Qué hice yo en ese tipo de situaciones? Pues seguir ese procedimiento establecido para un contrato. Es decir, he notificado una carta notariada indicando la intención de resolver. Le he otorgado ya no un plazo de 10 días, sino le he otorgado un plazo de 5 días. Hecho que se notifique, porque hay que garantizar el derecho a la defensa, y si no ha cumplido ese plazo, se procedió a la resolución y a la inscripción y a todo lo que corresponde como trámite administrativo. ¿No está establecido? No está establecido. Pero yo tengo un informe técnico, tengo un informe legal que sustenta ese mi accionar, que no está prohibido por ninguna norma. Efectivamente, no está establecida, pero haciendo uso de un poco de la supletoriedad, puedo tener ese mecanismo. Muchas gracias, licenciado. Excelente, Dalit. Si el error en el DBC solo fuese de forma, también debe anularse. Por supuesto que ahí dependerá mucho del criterio. Hay ciertos errores que pueden considerarse subsanables o no, pero entiendo que la lógica habría que ver qué tipo de error es. Si cambia el DBC, tendría que necesariamente anularse, a menos que este fuera simplemente un tema que no afectaría el fondo de la contratación. Depende mucho del tipo de error, pero lo que sí debiera entenderse es que se va a anular cuando se detecte un error en el DBC, porque obviamente tendría que publicarse una nueva convocatoria, pero bueno, hay situaciones y situaciones, ¿no es cierto? Depende mucho de ese error que consideramos como tal, porque les reitero, una de las guías, una de las situaciones que se tiene que señalar siempre es el cumplimiento de mis principios. Si ese error realmente se da de tal forma que hace necesaria la anulación, pues un tema que no va a afectar el fondo como tal o las condiciones de la contratación. Eficiencia y eficacia, pero todo con informe y con sustento, siempre, para continuar mi proceso y que después no sea sujeto de auditoría. Wilson, la resolución de una orden de compra o servicio se debe usar el procedimiento de un contrato, porque no se establece en la orden. Sí, es lo que acabamos de señalar. Un proceso formalizado con orden de compra o orden de servicio puede predisponerse con orden de servicio. No se estaría vulnerando lo que necesita la norma de 15 días de entrega o ejecución, no estaríamos vulnerando los principios. A ver, otra vez, ¿no es cierto? Efectivamente, una orden de compra o orden de servicio tiene un plazo establecido de 15 días. Pero también esa orden de compra o orden de servicio debiera establecer, y en realidad tiene que establecer, la aplicación de multas, de sanciones por día de retraso. Normalmente es el 5% por día de retraso y no debería ser superior al 10% del monto establecido. Puede establecerse hasta un 1% por día de retraso. Pues no debería ser superior al 10% y de manera obligatoria al 20%, nos señala para los contratos, ¿no es cierto? Entonces, si no he entregado en los 15 días, aplico el tema de multas. Le voy multando por día que pasa. Ha transcurrido más allá del 10% en el caso de órdenes de compra o orden de servicio, debo resolver. La resolución tiene sus efectos, ¿no? Que no va a poder participar, etc. Entonces, siempre hay que situarnos, y es correcto lo que nos dice Wilson, en sujeción a los principios que estamos estableciendo. Pero también de ahí, para quienes son abogados, tenemos nomás que tener
una buena orden de servicio. Yo sé que una orden de servicio debiera ser un documento corto, pero en el fondo tiene los mismos efectos que un contrato, ¿no? Entonces yo debo prever el tema de multas, debo prever las formas de resolución, que probablemente sean más cortas, pero ya existe una aceptación y existe una información de proveedor o el contratista que se hubiera adjudicado. Tania nos dice, el hecho de que el ministerio autorizó la reducción de costos en la adquisición de activos, ¿se procedería a la cancelación? A ver, más o menos para entender esta pregunta, podríamos señalar lo siguiente. Para un determinado proceso de contratación, iniciado además, se tenía un determinado presupuesto, ya no se cuenta con ese presupuesto, por lo tanto, se hace inefectivo. Ahora bien, ahí habrá que analizar si efectivamente corresponde la cancelación para uno o todos los ítems. Si yo tenía un presupuesto para 10 ítems, muy probablemente por esa reducción de costos, ya no podré cancelar, o perdón, ya no podré seguir con el proceso de contratación para el ítem 1, 5 y 10. ¿Entiende? Porque no tengo dinero y considero que, bueno, eso ya no es viable. Entonces, para esos ítems cancelo el proceso y para los demás continúo, tanto y en cuanto tenga el suficiente respaldo económico, ¿no? Eso se da a través de certificación presupuestaria. Perdón, si Wilson complementa, si la misma podría estar sujeta a una orden de inicio, porque ese instrumento amplía el plazo de 15 días que señala las normas. Sí, no debiera utilizarse una orden de inicio o un orden, un mecanismo de esa naturaleza para una orden de compra o una orden de servicio, porque la norma es específica. Tú vas a utilizar órdenes de compra u órdenes de servicio cuando el plazo no sea superior a 15 días. Entonces, si tú vas a sujetar el plazo a una determinada situación, no utilices una orden de compra. Por más que la ejecución sea de 15 días, debieras utilizar un contrato y no una orden de compra. Entonces, son situaciones que es importante señalarlas, porque claro, si existe un plazo suspensivo para la ejecución misma, es que existen más complicaciones. Y no es tan simple como me vas a entregar las 10 computadoras en el plazo de 10 días. Algo que, por supuesto, es fácil de cumplir. Pero tú no vas a hacer un proceso que diga, tú me vas a entregar las computadoras en el plazo de, a partir de que yo te dé una determinada orden para esa entrega. O tema de construcciones. O sea, si vas a realizar un tema que tenga que ver con la construcción de una obra, utiliza un contrato, porque es mucho más complejo. Se entiende que la orden de compra o orden de servicio está muy vinculada al plazo, y por supuesto el plazo de 15 días, pero para contrataciones que no son o no tienen una determinada complejidad. Bueno, estimados diplomantes, espero hayamos podido absolver todas las dudas. De cualquier forma, si hubiera alguna otra duda más, tienen mi correo. Daniel, resultado de la pandemia, los precios unitarios de los ítems se incrementaron, la empresa ya firmó un contrato con la entidad, pero aún no inició, por tanto, ¿qué opción tiene o qué debería de hacer la empresa para no llegar a una quiebra en la ejecución de la obra? ¿No? Lo que le queda a la empresa, porque prácticamente ya existe un contrato, ¿no? Ahí es cierto, es lamentable y es una realidad, ¿no? La empresa debería revisar su contrato y ver las posibilidades para la resolución. Miren, si ustedes revisan modelos de contrato, algunas entidades, yo por lo menos esto no lo recomiendo, ¿no? Porque te puede generar ciertas responsabilidades a futuro. Las causales para la resolución de un contrato son
causales atribuibles al proveedor o contratista, causales atribuibles a la entidad o causales de fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? Y en algún caso yo he visto contratos que señalan que se puede resolver el contrato por acuerdo de partes. Ese es un tema del ámbito civil. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué razón? Porque efectivamente entre la entidad pública y el contratista existe pues una desigualdad. Y una desigualdad reglamentada, si ustedes quieren, porque la administración tiene potestades, ¿no? Y cuando tú vas a un acuerdo de partes, tú estás igualando las atribuciones y eso el derecho administrativo no te lo permite. No es posible que exista, porque esa igualdad, si ustedes quieren. Por supuesto que podrán muchos criticar esta situación, pero esa es la realidad y además es parte misma de la existencia del Estado. Entonces, tú firmaste un contrato, no recomiendo, sí he visto contratos administrativos que señalan como causa de resolución el acuerdo entre partes. Yo no lo recomiendo. En el caso concreto que nos plantea Daniel, existe un contrato, efectivamente como empresa a mí ya no me sale. Es decir, muy probablemente en realidad voy a terminar gastando mucho más de lo que había previsto como utilidad. Por tanto, no voy a tener ni siquiera utilidad, sino más bien voy a tener costos mayores. ¿Qué puedo señalar? Porque yo soy participo habitualmente con el Estado, no quiero que se me sancione para no poder participar en otros procesos de contratación. Lo más probable es establecer una causa, una resolución de contrato por caso fortuito o fuerza mayor. Porque lo que el Estado no va a hacer, por si acaso, es incrementar los precios o el costo establecido para un determinado ítem. ¿Ya? Sí se podría a través de un contrato modificatorio, pero tiene sus condiciones y eso ya lo hemos visto. Y la regla es que en precios unitarios no incrementa. Efectivamente hay más costos, hay una serie de cuestiones, pero no puede hacerlo, ¿no? Por esa razón. Entonces, ahí lo que es recomendable es ver una resolución de contrato si realmente no es posible esta situación. Para hacer un contrato modificatorio habrá que ver si es posible, si fuera un tema de una construcción de obras, es decir, el hecho de que se habría incrementado cierta situación, en el diseño habría una variante, pero es demasiado rebuscada la solución, ¿no? En todo caso, lo recomendable, si realmente no es posible continuar con la ejecución de ese contrato, buscar una causal de resolución por caso fortuito o fuerza mayor, de tal forma que la empresa no tenga dificultades, ¿no? De cualquier forma, siempre existen los mecanismos como las órdenes de cambio o los contratos modificatorios, pero bueno, habrá que sustentarla muy, muy bien en relación a ese contrato, ¿no? Hola. Daniela, adelante. Doctor, disculpe, se ve que en los plazos de ejecución, ya sea en un proyecto de preinversión o inversión, han sido afectados por la pandemia. Y ahora con la reanudación de actividades, eh, en este tema, entonces, ¿cómo se debe proceder con estos plazos vencidos? ¿Tendría que haber un contrato modificatorio, órdenes de Sí, cambio? Como la pandemia también ahora sigue, no se sabe, de repente a veces dicen encapsulamiento y otra vez se paraliza. ¿Cómo debería de tomarse, qué acciones debería de tomarse? contratos modificatorios, porque el contrato modificatorio puede modificar el alcance, el monto y el plazo, ¿no? Esencialmente el plazo. ¿Por qué razón? Porque aquí existe plena justificación y si ustedes revisan los modelos de contrato, te señalan la fuerza mayor o caso fortuito. Y eso te permite, es decir, tú tenías un plazo de cumplimiento para el primer hito, para la primera fase de 40 días, pero al día 20 resulta que ha existido el tema del error de cuarentena, por lo tanto ya estás fuera de plazo, no.
hay la posibilidad, con un informe técnico y legal, de firmar un contrato modificatorio que señale estos antecedentes y el plazo se te amplía porque plenamente es una causal de fuerza mayor o caso fortuito. Gracias. Marta, entiendo que una orden de compra está formalizada con la suscripción de ambas partes, la entidad y el proveedor, pero si el proveedor elude la suscripción de la orden, ¿qué correspondería? No obstante que presentó sus documentos, pero posteriormente el proveedor no responde para la firma de la orden. Sí, es cierto, es un desistimiento, en este caso tácito, porque en los hechos ha presentado toda su documentación, pero no ha suscrito el contrato. Ese es un tema, otra vez, de nuestro foro, que ya lo vamos a habilitar para que puedan revisarlo, que procederá, porque, ojo, no se ha suscrito la orden ni el contrato, por lo tanto, aplicará una cancelación, aplicará una suspensión, o aplicará una anulación, o en caso de ser varios proponentes, al siguiente, etcétera, ¿no? Eso es un tema que seguramente ustedes van a averiguar y me lo van a comentar y después vamos a ver cuál es la mejor solución, ¿no es cierto? Por supuesto, es una opinión. Vilma Monroy nos indica, podría aplicar la anulación a un proceso de contratación por detectarse que un exfuncionario de la entidad que ha sido propuesto por la empresa, el exfuncionario era personal eventual, el proceso se anuló por inobservancia a la normativa. Sí, existen ciertas limitaciones para participar en el proceso de contratación, ¿no es cierto? Y si esta causal está dentro de esas limitaciones, por supuesto que corresponderá la anulación precisamente por inobservancia a la normativa. Porque si yo no he cumplido alguna de esas causales, porque de hecho puede ser que en algún momento alguien se olvidó verificar si esta empresa está o no está reportada en el SICOES con algún desistimiento o alguna otra resolución de contrato por causa atribuible a él como proveedor o como contratista, entonces no puede participar. Si se enmarcan ese tipo de prohibiciones o de impedimentos para participar en el proceso de contratación, por supuesto que corresponde la anulación hasta el vicio más antiguo. Si hubiera sido incluso adjudicado, se deberá de igual forma anular ese proceso, ¿no? Entonces es importante tener estas consideraciones. Bueno, como siempre es un gusto que hayan podido asistir a esta nuestra clase. Espero que les haya sido de utilidad y ante cualquier duda no duden en escribirme o en llamarme y podamos tratar de absolverla, ¿no? Como siempre es muy importante que hagamos una revisión, primero normativa, porque les reitero, la administración pública tiene prerrogativas, tiene facultades. La administración pública solo puede hacer aquello que la norma le señala. Por lo tanto, si la norma no me permite, habrá que señalar también jurisprudencia, ¿no? A ver, Daniela nos dice, en los proyectos, ya sea de preinversión o inversión, ¿en qué casos corresponde optar por una paralización? Ahí, Daniela, si me ayudas con el tema de la paralización, ¿cómo tú la entenderías, esta situación? Por favor. Bueno, en una revisión que estaba realizando de estudios de preinversión, existió una paralización y esa paralización fue debido a que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua estaba atendiendo un deslizamiento de un área en específico en La Paz, sucedió. Entonces han paralizado por 2 días y ha solicitado el certificado de paralización la empresa al supervisor y el supervisor lo ha dado, ¿no? Como paralizado. Solamente creo que era por 3 días más o menos. Bueno, entiendo yo que ya el proyecto se estaría desarrollando dentro de la ejecución de un contrato administrativo, ¿sí? Sí,
es un estudio y los estudios Sí, se presentan, ¿no es cierto? sí, correcto. Entonces, sí corresponde este tema porque obviamente se enmarca dentro de las causales de fuerza mayor o caso fortuito. Deslizamientos, ¿no es cierto? Inundaciones, hemos visto que por temas climáticos se dan una serie de estas situaciones y se enmarcan. Por supuesto, se debe considerar que a nadie, incluso en la relación con el Estado, se le va a ser exigible aquello que materialmente no puede cumplir, ¿no? Y por lo tanto, se le otorgará esa ampliación del plazo, no obstante que tienen que informarse de esa situación y documentarse. Yo el mejor consejo que les puedo dar siempre es que esos expedientes siempre estén documentados, porque ahora puede no parecer importante, ¿no es cierto? Puede ser que todo el mundo sabe que existió esta pandemia, pero de 1 año, 2 años, ¿no? Serán nuevos actores, la mente es frágil, entonces mi expediente, la documentación es la que tiene que sustentar informes, correos electrónicos, o sea, yo siempre debo pensar que voy a ser sujeto de una auditoría. Pamela, en una convocatoria pública, si el CUSE que se encuentra en el SICOES no guarda relación con el CUSE que se encuentra en el DBC, ¿es sujeto a ser anulado? Claro que sí. Porque efectivamente ese es un error que no nos permitiría continuar con el proceso de contratación. Para determinar, Daniela nos señala si el error fuese de forma, ¿quién determina si es un error de forma o de fondo? Por regla general, todo error en el DBC debiera anularse. Esa es la regla. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que cuando a mí se me consulta? ¿No? Qué sé yo, en el modelo de contrato, por ejemplo, hemos pedido la incorporación de una cláusula para el tema de las garantías, ¿no? La garantía de buen funcionamiento, por ejemplo, ¿no? Pero no está, y hemos publicado, ¿no? Ese es un tema que, por ejemplo, yo considero que se puede subsanar a momento de la elaboración del propio contrato, porque la unidad legal es responsable de la elaboración y por lo tanto eso es un tema que no afecta propiamente al proceso de contratación, ¿no? Por ahí alguien me dirá, pero es que el proponente o los interesados tenían que estar informados de que se les iba a pedir esa garantía, ¿no? Pero esa solicitud no solamente está en el modelo de contrato, sino está señalado en las propias especificaciones, en el propio documento base de contratación. Entonces, desde mi criterio, por ejemplo, es un error que perfectamente podría ser subsanable. Pero ojo, esto tiene mucho que ver con el criterio muchas veces del área legal. Les reitero, la regla es, si se ha establecido un error en el documento base de contratación, se debiera anular, ¿no? Y para establecer si es un error de forma o de fondo, no existe una norma que señale esto, pero dependerá mucho de cómo lo sustentas. Cuando me ha tocado participar en procesos de contratación, pues habrá que siempre procurar que ese proceso culmine, ¿no? Y ese es mi primer criterio. El segundo es que se cumpla, por supuesto, que ese criterio se cumpla en el marco de la norma. Hay situaciones que por ahí se podrá analizar. Jimena nos dice, si la entidad no se percata del error en el DBC y es interesado el que lo hace, ¿puede pedir la anulación? Sí. O sea, no pedir la anulación como tal, sino con la emisión de la resolución que apruebe el DBC, que es notificado, el interesado planteará
un recurso administrativo de impugnación y ese recurso administrativo determinará la anulación. O sea, puede ser que el interesado o el proponente, el interesado en este caso, advierte ese error y lo planteará de esa forma, a través de un recurso administrativo de impugnación notificado con la resolución de aprobación del DBC. Ese es el mecanismo para ello, ¿no? Y se señalará de esa forma. Perfecto. Ahora sí, creo que ya hemos tenido una clase bastante provechosa. Me alegra muchísimo el nivel con el cual desarrollan las preguntas y eso me alegra bastante. Así que muy buenas noches a todos. Cuídense bastante. Estamos viviendo tiempos muy complicados, pero todo esto se va a solucionar. ¿Alguna duda sobre la tarea, Evelyn? ¿Sí? Bueno, si tienen alguna duda, me la escriben o al WhatsApp también. ¿Ya? Dicho esto, muchas gracias a todos. Les agradezco como siempre el haber asistido y tomarse este tiempo para compartir estos momentos. ¿Ya? Un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Mónica. Adelante, adelante. Mónica. Ah, no, perdón, creo que estaban despidiendo. Bueno. Buenas noches, doctor. Hasta luego, que les vaya muy bien. Doctor, buenas noches. Hasta luego, que les vaya bien. Buenas noches, doctor. Hasta luego.